Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con otra entrevista. Le agradecemos en esta mañana que nos acompañe nuevamente en este espacio la doctora Carla Mariscal, jefa de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, para platicar de un tema relevante y para conocer justamente qué fue lo que sucedió y qué significa esta reforma que se hace a la ley de amparo que fue aprobado por el Senado de la República. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Doctora, que nos explique primero a todos aquellos que no estamos tan informados o que no tenemos formación justamente en el derecho, ¿qué relevancia tiene esta ley de amparo? Primero, ¿de qué se trata esta reforma? ¿Qué relevancia tiene, doctora? Sí, pues mire, hablar del juicio de amparo es hablar de un mecanismo de control constitucional que tiene diferentes tareas en nuestro sistema jurídico. El primero de ellos es preservar el orden constitucional. ¿Qué significa esto? Pues garantizar que lo que los ciudadanos, a través de nuestros representantes, ya consolidamos en el texto constitucional, pueda cumplirse, pueda ser efectivo, y en esa consolidación del orden constitucional implica también la defensa de los derechos que el orden constitucional reconoce. Hoy, a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, bueno, tanto aquellos derechos que están expresamente reconocidos por el texto constitucional como los que están dentro del texto constitucional por lo que marca el artículo primero, pero son de fuente internacional, ¿no? Entonces, es un mecanismo de control constitucional que a mí me parece el más relevante porque es el que está al alcance de los ciudadanos, es decir, el que pueden instrumentar los gobernados cuando estimen que algún acto de autoridad, que puede ser un acto administrativo, por ejemplo, o una norma que la autoridad ha emitido, violenta su marco de derechos fundamentales que se han constitucionalizado. Tiene otras tareas también en esta protección, que es una especie de autocontrol sobre las propias sentencias que dictan los tribunales en México. Es decir, el Tribunal Constitucional que se erige para resolver sobre la procedencia de un juicio de amparo, no nada más, esto me parece que hay que dejarlo claro, evalúa los actos de autoridad de otros poderes, ¿no?, de la Unión, sino que también los propios actos que devienen de poder judicial de otras instancias que puedan tener vicios de constitucionalidad, ¿no? Entonces, este juicio, obviamente, se instaura en nuestra Constitución, en la vigente desde 1917, tiene sus raíces en Yucatán, ¿no? Ha sido un modelo para el resto del mundo. Muchos países, sobre todo Latinoamérica, han previsto ya en sus textos constitucionales el juicio de amparo con algunas variantes de acuerdo a su sistema jurídico. Me parece que ha sido uno de los mecanismos de vanguardia para la defensa constitucional y los derechos que reconoce de México para el mundo. Ahora, desde 1999, un poco antes, se hablaba de la necesidad de una renovación del juicio de garantías, que así se le conoce también, porque lo que nosotros habíamos consolidado desde 1917 en la Constitución vigente, pues ya no obedecía todas las realidades jurídicas que se presentaban, es decir, nos quedaba corto, ¿no? Sobre todo con el reconocimiento de derechos de una gama mucho más profunda, como son los derechos colectivos. Entonces, inicia un camino, hay una obra muy importante del ministro de 1999 que se llama Hacia una nueva ley de amparo, que ya plasmaba algunos de los postulados que se cristalizan en la reforma para el amparo del 6 de junio del 2011 en nuestro texto constitucional en México. En esta reforma se plantea que el principio, uno de los principios que le da vida en el artículo 107 constitucional al amparo, que es la relatividad de las sentencias, tenga una evolución. Es decir, que el juicio de amparo en algunos casos no nada más proteja a quien promovió el amparo, sino que puede extenderse con efectos generales la protección, ¿sí? Por ejemplo, que pudieran acceder al amparo también
algunos que podían ostentar el interés legítimo, esto es mucho más amplio que el interés jurídico, y esta daba la posibilidad a que el amparo pudiera defender derechos colectivos también, e incluso de naturaleza difusa. Entonces, me parece que las reformas que se dieron en 2011, que se cristalizaron en lo que hoy es la ley de amparo vigente, fueron una evolución al juicio de amparo. Ahora, en el Senado de la República se ha presentado una iniciativa específicamente sobre el artículo 129, el último párrafo, y el artículo 148, que hace sobre todo un análisis sobre la figura de la suspensión. La figura de la suspensión es, me parece que la figura quizás más importante procedimentalmente hablando dentro del amparo. ¿Por qué? Porque es la que permite cesar los efectos del acto que se está reclamando por vicios de constitucionalidad, ¿sí? Y se puede dar en momentos bajo el nombre de la suspensión provisional desde el momento que se admite la demanda, ¿sí? O bien ya como un efecto de la sentencia de amparo cuando se concede el amparo con una suspensión definitiva cuando se ha comprobado que el acto reclamado es inconstitucional. Ahora, tiene diferentes funciones por los momentos en que se da. Cuando hablamos de la suspensión provisional, las funciones de esta suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan para evitar que el acto que se está reclamando, el acto reclamado, tenga una difícil reparación o sea irreparable y que se mantenga la sustancia materia del amparo, ¿sí? Y si se confirma que debe de otorgarse la protección de la justicia federal, otorgar el amparo, entonces esta suspensión se vuelve una suspensión definitiva y a partir de ahí inmediatamente no puede el acto reclamado ya de manera definitiva va a poder llevarse a cabo, ¿no? Tratándose de un acto de autoridad o bien una norma de carácter general. Entonces, esta reforma que se plantea en el Senado, que ya se aprobó, que se turna a la Cámara de Diputados, toda vez que en el Senado fue Cámara de Origen, me parece que, bueno, por algunos doctrinarios que ya se han dado la tarea de revisar esta cuestión en estos últimos días, puede implicar un retroceso en los efectos del amparo, ¿no? En la propia naturaleza del amparo y en esta evolución que se había producido en 2011. Doctora, se hablaba que este cambio que se hace finalmente solo aplicaría para las obras que son prioritarias para la administración. ¿O qué alcances tiene finalmente esta reforma, doctora? Bien, hay que advertir una cuestión. La norma en el amparo tiene carácter general, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que todos aquellos supuestos que encuadren en lo que prevé si es que se aprueba el nuevo texto del 129 y el 148, podrán tener cobertura conforme a lo dicten estos preceptos. No son dirigidas. Bueno, esta reforma me parece que tiene dos perspectivas, por supuesto la política y la jurídica, ¿no? Desde el punto de vista político hay algunos que dicen que va muy dirigida sobre todo a que por parte del Poder Judicial no se frenen ciertos proyectos de alta envergadura importantes para el gobierno en turno. Pero la trascendencia jurídica es más amplia. ¿Por qué? Porque no se expresa específicamente para determinado tipo de proyectos. Entonces queda abierta la posibilidad para todos aquellos actos reclamados que cumplan, ¿no?, con la cobertura hacia la cual va dirigida esta reforma. Ahora, doctora, justamente ella había leído algunos artículos en donde señalan lo mismo que usted, que se trata de un retroceso. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué mecanismo es el que se podría utilizar ahora para que no se confirme este cambio, este retroceso, como algunos lo denominan? Sí, bueno, creo que es importante la discusión en la Cámara de Diputados, no olvidar que quienes están ahí, pese a que forman parte de una fracción política, pues se deben a sus representantes. Me parece que incluso ese ha sido el discurso. Entonces, creo que el desarrollo del análisis que está muchos que forman
parte del quehacer jurídico al interior de la Cámara de Diputados. Por supuesto, si esto ve la luz, me parece que así como se discute esta reforma, de manera posterior podría discutirse otra en contrario, ¿no? Todo depende del mosaico político que lo pasa al interior de Poder Judicial y algunos gobernados que puedan resultar afectados. Supongo que esto se va a dar. Ahora, importante, yo quisiera que no se perdiera el análisis jurídico, que no se diluya en la parte política. Me parece que hay que sopesar los argumentos que se presentaron en la discusión en el Senado, tanto a favor como en contra. Los que están a favor de la reforma manifiestan que esta evolución en la relatividad de las sentencias de amparo de alguna manera contraviene la propia naturaleza del amparo. También estiman que ha habido un indebido ejercicio de facultades de Poder Judicial sobre las facultades del Poder Legislativo y que finalmente se está atentando con la presunción de constitucionalidad que tienen todas las normas emitidas por el Legislativo. Por otro lado, quienes defienden mantener el estado de las cosas en la ley de amparo como están hasta nuestros días, conforme lo que se estableció en 2011, también establecen que el migrar a esta reforma representaría afectar la posibilidad de la acción de amparo para intereses legítimos que vengan de derechos colectivos y derechos difusos. Además, que no se da un excesivo desplegado de facultades por parte del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, sino que se hace el ejercicio, repito, tanto de autocontrol del propio Poder Judicial cuando analiza la constitucionalidad de sus sentencias, pero además se da la tarea del sistema de frenos y contrapesos, ¿no?, que debe de haber para las acciones entre poderes y una mejor gobernabilidad y la defensa del orden constitucional, que es la tarea esencial del Poder Judicial. Y cuando hablamos de el tema de la presunción de constitucionalidad, creo que esto está vigente con la suspensión provisional. El objeto de la suspensión provisional en el amparo es mantener las cosas en tanto se resuelva la constitucionalidad de una norma. Si al final se resuelve que es constitucional, cesan los efectos de la suspensión provisional y el acto reclamado puede subsistir. Si no es así, entonces es cuando se afecta el acto reclamado de manera definitiva y no, me parece que no tiene sentido en un sistema jurídico como el de nosotros que busca la vanguardia mantener una norma constitucional con efectos generales cuando ya se demostraron vicios de inconstitucionalidad. Lo que hace es una carga onerosa para los gobernados o una imposibilidad de acceso a la justicia a aquellos que no pueden o no tienen recursos para acudir al juicio de amparo. Creo que ese es el centro de la discusión que no se puede perder de vista y sobre todo que con esta reforma se inhibe la facultad del Poder Judicial de poder recurrir al parámetro de regularidad constitucional en el análisis de los casos sobre constitucionalidad. Es decir, se inhibe, por ejemplo, el principio de progresividad, incluso podría afectar el principio pro persona. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias por su análisis. Se nos terminó desafortunadamente el tiempo, nos tenemos que despedir, pero le agradecemos mucho por su análisis y platicaremos en otra ocasión. Gracias. Claro que sí, Alfredo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Carla Mariscal, quien es jefa de posgrado ahí en la Facultad de Derecho. Continuamos.